Conmigo, Freddy Tuñón, él es secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción dentro del Partido Revolucionario Democrático. Y ese puesto existe todavía, ¿no? Ese puesto existe y no me han sacado al momento. Bueno, que ha sido usted uno de los críticos más fervientes en contra de la política de Benicio Robinson, cómo se está manejando el PRD. Primero que todo, buenos días a ti, Fernando, y a toda la teleaudiencia de NET y de tu noticiero. En segundo lugar, esto no es personal, esto es político. Exacto. Yo soy torrijista y creo en ese proyecto. Y cuando perdió Martín Torrijos, sí, todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRD no solo renunció, sino que se acogió a un sabático por todo un periodo, igual con Balbina. Y con Navarro ese era el acuerdo, porque eso da un reacomodo de las diversas fuerzas políticas para que en ese sentido se renueve el proyecto. Ya sea un proyecto en términos de individuos o un proyecto político que es el que requiere el país. Si tú ves, por ejemplo, las fuerzas a nivel internacional, Grecia, España, están buscando el proyecto, pasar del Estado neoliberal al Estado de bienestar nuevamente, satisfacer las necesidades de la población. Pero digo, yo creo que más los casos griegos y españoles de Podemos, por ejemplo, o de Ciudadanos, o de Syriza, más que nada el discurso ya de hastío hacia los partidos políticos, porque los partidos políticos realmente, igual en Panamá, ninguno ofrece nada distinto. Bueno, fuera del FAT. La descomposición, la falta de valores, la falta de principios, genera realmente la búsqueda de nuevas alternativas. Ese caso no se dio con Alan García, por ejemplo, porque había ausencia de alternativas en Perú y por eso Alan García logró reelegirse. Pero en el PRD eso es lo que debemos buscar. Los consensos, la unidad, no se va a dar en base a intereses de bolsillo o el del mosaico que tú pisas. En base a intereses personales no debe darse. Se debe dar en función de las necesidades colectivas y aspiraciones de la población. Porque ahora mismo, es decir, hay un problema de identidad tan grande que yo le he preguntado a dirigentes, hombres serios como Javier Martínez Hacha, como al doctor Camilo Lane, si el PRD es un partido de gobierno o de oposición y ninguno ha podido decirme exactamente qué son. El famoso Nini. El famoso Nini, exactamente. El famoso Nini. Realmente nosotros no hemos hecho desde el gobierno pasado una real oposición y efectiva oposición. Si tú ves, Juan Carlos Navarro bajó 11 puntos a partir de su reunión o de su supuesto encuentro casual, entre comillas, que se dio en la oficina de Mello Alemán con Martinelli. Y posteriormente también lo afectó el asunto de JJ Rendón, que era otra sintonía totalmente adversa a lo que es el torrijismo. Y se actuó en función mediática, no en función del trabajo de inserción popular. El PRD debe rescatar su trabajo de núcleos de base, su trabajo de estructura de trabajo comunitario. Eso de reforma estatutaria es sumamente cosmético. Nosotros requerimos voluntad política. Mira, Fernando, desde el 2001 nosotros tenemos las estructuras de trabajo comunitario plasmadas en nuestros estatutos y en nuestros preceptos. Algunas de las administraciones, Martín o los demás CENES, han ejecutado ese proceso de organización de estructura de trabajo comunitario a nivel barrial. No. Se han dedicado a la situación mediática y a los acuerdos elitistas. Y realmente eso no ha satisfacido las necesidades de la población. Que yo veo el PRD incluso un partido que, es decir, ya al poner a Juan Carlos Navarro, se desdibuja totalmente lo que el PRD era originalmente, como un bastión de la clase media para que la clase media tuviera la oportunidad de accesar al poder. Pero ahora mismo el desdibuje que hay del PRD es generalizado, bueno, al punto de que lo que tú dices, incluso ha perdido base y gente, por ejemplo, de la verdadera inteligencia del PRD, como lo es Jorge Eduardo Ritter o Efebo Díaz, ya dijeron, hasta aquí, yo no puedo seguir en un partido que va sin rumbo. Bueno, la deserción en el PRD ha sido mucho menor que la del CD. El CD era un partido inflado. Pero en fin de cuentas... Bueno, como todos los partidos que están en el gobierno. Pero en fin de cuentas también hemos tenido un nivel de deserción y hay que ser autocrítico. Y es precisamente más allá de Navarro. Desde el acuerdo posinvasión, nosotros hemos venido distanciándonos de la base.
Acuérdate que nosotros teníamos los frentes de masa, Exacto. los frentes multisectoriales. Ahora estos frentes son sumamente elitistas. No hay un trabajo real de base. Y en ese sentido hay frentes de diversa índole, inclusive de tercera edad. Hay frente campesino, frente agropecuario, frente sindical, y estos ni siquiera se han estructurado debidamente. Frente empresarial, hay muchos cascarones, y lo que requerimos es realmente ese cordón umbilical que perdimos, esa interconexión que está ausente. Y eso, la forma de hacerlo y de hacer el proyecto es generando confianza y generando representatividad de las necesidades fundamentales de todos estos sectores de la sociedad panameña. La instancia del PRD era el instrumento político de la sociedad para todo el conjunto de los conglomerados social. Nosotros éramos realmente quien permeábamos y hacíamos un gran pacto social. Ahora nosotros tenemos tareas. Descentralización y participación ciudadana debe ser fundamental y no dividirlos de que descentralización por un lado y participación ciudadana por el otro, sino que unificarlos. Tenemos que tener propuestas novedosas, creativas frente al resto de la sociedad. Viene el sistema de reforma, vejez, invalidez y muerte. Tenemos que atenderlo con prioridad necesaria y hacer consenso. Reforma constituyente. Ya Varela el 1 de julio dijo que iba a anunciar. Nosotros deberíamos estar en eso frente a la reforma constituyente y otros muchos temas que son estratégicos para la nación panameña. Es decir, se los comerá el tigre un año para cambiar el CEN y un año después la escogencia del presidente. No creo que nos cambie el tigre si hacemos las renovaciones que sean consistentes y que sean atractivas para el pueblo panameño. Es renovación de discurso, es renovación de estrategia, es renovación de proyectos, es renovación también de dirigencia y estructura y de no ser más de lo mismo o peor. Pero a mí lo que más extrañeza me causa de los partidos políticos es que nunca los partidos han sido tan ricos a nivel financiero para capacitaciones como ahora, y nunca hemos tenido una clase política con un discurso tan mediocre en general como la que tenemos hoy día. Bueno, la formación política a nivel de aula de clase es una, pero la mayor formación política es la que muchos obtuvimos. La movilización y estructuración en las calles, el trabajo político comunitario, el trabajo político sectorial, el ser representativos de los diferentes intereses de la sociedad panameña. Eso es lo que realmente nos retroalimenta, poner en práctica los conceptos. Es como cualquier escuela, claro. Estudio práctica es lo que realmente hace conciencia, organiza y reivindica los derechos de la sociedad. Bueno, conclusión. ¿Qué necesita o qué debe hacer el PRD a corto y a mediano plazo? Primero te digo qué debería hacer. Vinicio Robinson debería renunciar y estar a la altura de los acontecimientos. No lo va a hacer porque él está en juego su cabeza y él quiere realmente inclusive tener todo el poder para que no esté en juego su cabeza. Lo que debemos hacer definitivamente es desbancarlo y desbancar las fuerzas que ellos promueven. Tenemos entonces que renovar estrategia, tenemos que renovar CEN, tenemos que renovar estructuras y el liderazgo tiene que estar basado en quien representa los intereses estratégicos y las necesidades y las aspiraciones del pueblo panameño. La palabra popular, el concepto torrijismo debe volver a ser nuestra bandera. Debe ser el legado de Omar el que debemos reivindicar y adecuarlo a los nuevos tiempos. ¿Pérez Valladares puede ser la fórmula? Pérez Valladares es un buen candidato, está haciendo lo suyo. Yo creo que Pérez Valladares tuvo su momento, las banderas deben ser otras, el liderazgo se debe ganar en las calles y me solidarizo con todos los compañeros de San Miguelito que asistieron a esa reunión que involucró inseguridad, que es latente. Para mí fue un problema delincuencial más que político. Panamá no está en ese orden, pero mi solidaridad está presente con todos los compañeros de San Miguelito. Don Freddy Tuñón, como siempre, un placer verle. El gusto es mío, hermano. Así es. Saludos. Freddy Tuñón estuvo conmigo. Belsis, más noticias.